Nos vemos. Buenas tardes, Rosa, si estás ahí, para que podamos iniciar la grabación y así dar el contexto de inicio. Sí, ya está iniciada la grabación, César. Súper, muchas gracias. Estimados, buenas tardes. Les doy la bienvenida a nuestra tercera sesión de nuestro curso de Comunicación Efectiva. Voy a pasar a compartir para darles contexto antes de contarles y empezar a trabajar en la acción el día de hoy. Y paso a compartir pantalla. Entonces, estimados, les doy la bienvenida a nuestra tercera sesión de curso de Comunicación Efectiva. Me presento nuevamente, mi nombre es César Camaño, soy psicólogo, soy coach y soy consultor de Proden y Oye, tengo la Nicho. oportunidad de compartir con ustedes las sesiones que ya fueron y la que nos falta este entretenido curso. Solamente para encuadrar y no olvidar cuáles son las condiciones de éxito de la sesión del día de hoy, tanto como lo ha sido en nuestras primeras dos sesiones. Primero, que estén lo más presentes posible. Tenemos un conjunto de actividades y contenidos que desarrollar con ustedes, pero en la medida que aparecen ustedes y están acá con nosotros, con sus historias, sus dudas y también sus planteamientos, es cuando el curso se hace realmente vivo. También los invito a participar activamente. La pregunta de una persona puede ser la respuesta de otra. Y lo peor que puede pasar ante una pregunta de ustedes es que yo no sepa y en eso me están dando un lugar para seguir aprendiendo, profundizar y responder de manera más fundamentada. También lo invito a tomar nota, para reflexionar, para que no se le olviden sus dudas o sus reflexiones y quieran compartirlas. Y también, dentro de lo posible, a silenciar teléfonos. Y con esto entiendo que laboralmente o personalmente tengan que estar comunicados, así que si tienen que hablar por teléfono, lo dejo bien claro, tienen que contestar, no hay ningún problema, pero para estar lo más presente posible, dejar el teléfono en silencio dentro de lo que se puede, para estar con toda nuestra atención acá. Así que les doy la bienvenida a nuestra tercera sesión. Para no olvidar y recordar, la idea es que que logremos adquirir conocimientos, logremos adquirir técnicas y en esto también tengamos claridad en cómo aplicarlas en el contexto laboral para mejorar así la competencia de comunicación dentro del equipo. También, en términos más concretos, lo que se busca es aplicar técnicas de comunicación efectiva, reconocer y dar valor al estilo personal de comunicación y también reconocer la expresión de emociones y sentimientos por medio de la comunicación. Cosas que queremos considerar sobre el espacio que estamos abriendo acá. Es un espacio de construcción de conocimiento, así que todos los puntos de vista suman. Y para construir conocimiento hay que preguntar, así que también todas las preguntas, todas las dudas que tengan son válidas acá. Y la idea es que podamos compartirlo, construirlo y alimentarlos entre todos. El recorrido que hemos hecho hasta ahora. Bueno, partimos nuestra primera parte el 23 y 25 de septiembre de la semana pasada, cuando nos juntamos por primera vez para hablar de comunicación auténtica, el modelo Fred Kaufman, y de ahí generar un conjunto de experiencias que nos permitieran entender los tres pilares de la comunicación desde la mirada del modelo de la comunicación auténtica. Escuchar desde la curiosidad, indagar desde la curiosidad, expresar desde la curiosidad. Después nos encontramos el día 25 de septiembre, el jueves, para hablar de estilos comunicacionales que se dan dentro del equipo de trabajo y cómo manejarlo de manera más efectiva. Es así como nos metemos en lo que es el modelo DISC de estilos comunicacionales, donde pudimos distinguirnos nosotros y distinguir a nuestros compañeros, quiénes son más dominantes, quiénes son más influyentes, de ahí cómo son más serenos o concienzudos, y de ahí ver algunas formas de poder establecer comunicación desde ese lugar. ¿Dudas, consultas? ¿Me están preguntando algo? ¿O se encendió nomás el micrófono? No, es acá. Ok. La idea es que el día de hoy veamos lo que es feedback y paradigmas y cómo nos relacionamos en el entorno actual en el que estamos, para terminar el día jueves con nuestra cuarta y última sesión, donde hablemos de inteligencia emocional en la comunicación y cómo podemos ocuparla en nuestro entorno laboral.
Entonces, rápidamente vamos a armar sala y nos vamos a dar 5 o 10 minutitos rápidos para conversar primero el cómo llegan a nuestra sala, a nuestro salón, cómo llegan a nuestra sesión el día de hoy. Primero es saber cómo le fue a Rosa con su saya, que estaba practicando el día jueves. Ahí, bueno, ahí nos va a contar Rosa cómo fue con la práctica de su saya, que estaba ahí el otro día. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, nos dice, yo no estaba practicando, se escuchaba fuera de la municipalidad, ok. Pero ese espíritu de carnaval se impregna, eso es lo entretenido de nuestros bailes folclóricos, ok. Entonces, estimados, eh, voy a armar sala en este momento. ¿Ah? Les voy a pedir que saquen pantallazo, Lo escucho. voy a compartir, ¿no? ¿Por qué es importante potenciar nuestras habilidades para dar feedback, retroalimentación? ¿Por qué creen que es importante? ¿Ok? Si le sacan un pantallazo para que recuerden. Entonces voy a abrir sala y rápidamente la idea es que el grupo se presente, se cuenten cómo llegan a la sesión y hagan una rápida reflexión de por qué creen que es importante generar o potenciar nuestras habilidades para dar feedback, retroalimentación en un equipo de trabajo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Un gesto con la mano, sí, Profe, ¿puede mostrar la imagen, por favor, de nuevo? ningún problema. Yo la muestro de nuevo. Dame un segundito y la comparto. Ahí está. Ya, muchas gracias. Pero no hay ningún problema. Ok, entonces tienen 5 minutos, manejen su tiempo y así sabemos cómo llegan y por qué ya no estamos introduciendo lo que es el tema de hoy del feedback. Bernarda no hace así que súper bien. Abro salas. Hola Alejandra, bienvenida. Y van entrando a sus salas virtuales. Y nos damos 5 minutitos antes de regresar. ¿Alguno de los que están acá todavía necesita que los ayude con la sala o perdieron el enlace y necesitan que le envíe el enlace de nuevo? Ok. César, Nilda no tiene sala. Ok. Hay 3 personas sin sala ya. Entonces vamos reagrupando. Y Teresa se fue también, ya. Ahí deberían ingresar ya. Entonces, ya. Ahí ya estamos todos llegando. Quedan un par de segunditos más y llegan todos nuestros compañeros.
Ay, estoy tomando café. Ok, y ahora llegaron todos nuestros compañeros y rápidamente nos dividimos en grupos para ya entrar en materia de lo que vamos a hacer en nuestra sesión el día de hoy, también contarnos cómo llegamos. Fueron unos minutitos cortitos, pero eran necesarios para Hola, hacer una Miguel. pequeña Hola, introducción Miguel. Te mandamos de la saludos. ¿A quién querés mandar saludos? Ok, como les decía, para generar esta pequeña reflexión sobre por qué es importante potenciar nuestras habilidades para dar feedback, retroalimentación. Café. Entonces me gustaría escuchar a los grupos. ¿Se ofrecen ustedes? ¿Me ofrezco yo? Ofrezco yo. Empecemos por el grupo 5, compuesto por Adriana, Ángela, Ingrid, José, Reat, EA, Meeting Note, Ronit, Garrido y Rosa. Cuéntenos cómo les fue la conversa y qué reflexionaron. ¿Por qué creen que es importante tener herramientas o potenciar nuestras habilidades para la retroalimentación? Ah, y aquí Ingrid dice que tuvieron problemas con los micrófonos, así que no se preocupen. Pasamos al grupo 4. Ana, Helen, Ingrid, Lisette, María, Graciela, Nilda y Víctor. ¿Cómo les fue con la reflexión? Hola, Hola, grupo 4 presente. presente grupo 4. Cuéntenos. Presente grupo 4. Dijimos que el feedback era necesario porque si no se recibe, no se puede mejorar. Estimamos como habilidades para dar feedback, empatía, saber escuchar, asertividad, para tomar las cosas de manera constructiva y no destructiva con escucha activa. Además, estar dispuesto a entrar en el feedback porque es una reglamentación, es un proceso que va de ida y de vuelta. Teniendo esas habilidades como presentes, estimamos que es importante potenciar las habilidades para dar feedback porque nos permite, tenemos que desarrollar las habilidades comunicativas, porque a veces escuchamos lo que queremos y para encaminar el trabajo, que es un trabajo en equipo, no podemos terminar todos enojados. Entonces ¿Mm? hay que mejorar las comunicaciones y las relaciones en el equipo, si no todo se toma como crítica y no como aporte. Sin un feedback no va a haber una mejora para entender y corregir el trabajo que se está haciendo de manera común. Y eso evidentemente va a incidir en que no va a haber motivación para poder trabajar. Entonces, con un buen feedback se fortalecen las relaciones entre el equipo. Esas son las conclusiones que pudimos sacar en estos minutos. O sea, un aplauso para el grupo 4, por favor. Pero ya, Ingrid, ya me hiciste la clase entera. Entonces le digo, bueno, eso era lo que quería comunicar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima sesión. No, felicitaciones, claro, pues tiene eso y yo creo que me quedaría con la frase de inicio que con la que empezaron. Si no se recibe, no se puede mejorar. Y es a través del feedback donde nosotros podemos generar herramientas de comunicación que nos hagan mejorar, crecer, aprovechar la experiencia de otro y generar aprendizaje. Jenny Rodríguez, así que muchas gracias. Jenny Rodríguez del grupo 3 nos dice, Bernardita decía que es importante potenciarnos para fomentar el crecimiento y desarrollo, para mejorar también el rendimiento y la productividad. Súper bien. El grupo 2 compuesto por Aileen, Gina, Mari, Rosa, Sandra, Tamara y Teresa. Cuéntenme por qué creen que es importante potenciar nuestras habilidades para dar feedback. Hola, Recuerden que buenas si no lo tardes. reciben, no se puede mejorar. Gina, cuéntame, ¿cómo estás? Acá. Bien. Qué El grupo bueno. se presentó un poquito cansado en esta hora Mm, después del almuerzo, pero ahí estamos poniéndole ganas y Tranquilo. compartimos nuestra opinión. ¿Por qué es importante tener una buena retroalimentación? Bueno, porque buscamos mejorar la comunicación, ¿no es cierto?, del equipo para fomentar el crecimiento personal y profesional y fomentar el bienestar general. Con una buena retroalimentación permite prevenir los conflictos en el equipo de trabajo. Y también, por finalizar, aumentar el compromiso y la motivación del equipo.
Súper. Y me encanta la reflexión del cómo que nos trae el equipo de Gina, porque efectivamente dentro de la organización o los equipos de trabajo tenemos los qué, que son nuestras metas, indicadores, aquellos que nos recuerdan constantemente que tenemos que hacer, pero para conseguir nuestros qué existen los cómo. El cómo queremos conseguir esta meta, el cómo queremos conseguir este indicador. Y eso tiene que ver con nuestras habilidades comunicacionales, relacionales y acuerdos que tengamos para tener como grupo para poder avanzar hacia el mismo lugar. Y en esto, el feedback se vuelve una herramienta imprescindible porque tiene que ver el cómo podemos alinear y modular nuestro cómo para conseguir nuestro qué. Es decir, nuestras formas de acceder, de comunicar, cómo pueden potenciar nuestros objetivos, como tenemos como equipo. Si tenemos la posibilidad de hablar el cómo nos queremos comunicar o qué es lo que queremos hacer para obtener nuestro objetivo final. Así que súper bien. Muchas gracias, Gina. Gracias al grupo 2. Y nos quedamos con el último grupo compuesto por Alejandra, Claudia, Fermín, Juan, Leonel, Mabel y Mixalis. Así que cuéntenos por qué creen que es importante potenciar nuestras habilidades para dar feedback, retroalimentación dentro de los equipos de trabajo. A ver, grupo uno, si se encuentra ahí algún vocero, Alejandra, Claudia, Fermín, Juan, Leonel, Mabel, Mixalis. Ya voy a hablar yo porque nadie está hablando. Lo que pasa es que la Gracias, reunión, Claudia. sí, profesor, lo que pasa es que la reunión como que nadie habló mucho, la verdad, pero yo digo lo mismo que la señora Ingrid, exactamente lo mismo ¿Ya? que Ingrid Moraga, que es importante ¿Y qué es lo que potenciar más nuestras te llamó la habilidades, atención? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo que dijo Ingrid? que es importante saber cuáles son nuestras habilidades para poder generar un mayor trabajo en equipo, en la comunicación, el desempeño de cada uno, eh, saber cuáles son las deficiencias también, lo que puede mejorar cada persona. Y eso. Súper. Claro, pues tiene que ver con eso, pues el cómo podemos aprender el guiar tiene que ver efectivamente cómo nos comunicamos y fijamos ciertos aprendizajes. ¿Eh? Y hay ciertas cosas que dijo el grupo, uno, el primero que habló, que estoy también súper de acuerdo, que tiene que ver con la actitud con el cual recibo el feedback y cómo lo recibo. Uno, porque muchas veces no tenemos la predisposición, y dos, porque no tenemos la costumbre, y tres, no sé si les ha pasado alguna vez, pero tiene que ver nuestro sesgo. Resulta que van a la evaluación de desempeño o una evaluación de feedback, retroalimentación que me dan, y mi jefatura me habla de 50 cosas, me habla de 45, 46 que hago súper bien, y me muestra 4 o 3 que puedo mejorar. Salgo de una reunión, me dicen, oye César, ¿cómo te fue? No, no sabéis nada, tengo que mejorar en esto otro, no, me siento pésimo. Claro, también tiene que ver el dónde fojamos, ponemos foco, desde ahí cómo construimos el relato. Entonces, la idea es que desarrollemos herramientas para que hagan efectivo nuestro feedback o nuestra retroalimentación, porque efectivamente, si no se recibe, no se puede mejorar. Y la única forma de mejorar es aprendiendo a dar feedback. Son tremendamente movilizadores. Entonces, dicho esto, paso a compartir pantalla. Un segundito. Y solo para dar contexto de lo importante que es el feedback de la forma que los damos, y tiene que ver con nuestros cómo, que cuando damos mal un feedback, cuando retroalimentamos y está mal ejecutado nuestra retroalimentación, nuestra guía hacia un otro, generalmente estos feedback, cuando están mal redactados, son inespecíficos, son pasivo-agresivos, son inoportunos, generalmente destaca cuando lo hacemos mal y genera un contexto inseguro. Cuando te empiezan a criticar y muestran solo lo malo, empiezan a buscar todo eso y no te apoyan en nada, generan un espacio de ansiedad, de incertidumbre y generan contextos emocionales en que nos sentimos constantemente juzgados. En cambio, cuando sabemos dar feedback y sabemos utilizarlo de manera asertiva,
un feedback bien ejecutivo es constructivo, me permite generar posibilidades, es específico porque me dice aquello que puedo mejorar y finalmente también no solamente me habla de lo malo, sino también me habla de aquello que he hecho bien. Por lo tanto, cuando damos feedback no es solamente para corregir conducta, también damos feedback cuando algo nos parece positivo, bueno y queremos mantenerlo en el tiempo. Así que damos feedback cuando lo hacemos bien, y en este espacio construimos confianza porque somos guía real, mejoramos la relación de comunicación, el clima porque efectivamente hay mayor confianza para escuchar y recibir. Y finalmente entendemos que cuando damos feedback, este solamente nos potencia en nuestra habilidad y nuestra capacidad de dar desarrollo. Entonces, más allá de esperar la evaluación de desempeño, es una buena práctica dentro del equipo de trabajo que aprendamos a dar feedback o que seamos capaces de generar una cultura de feedback. ¿Por qué? Porque una cultura de feedback facilita y promueve el crecimiento y el aprendizaje continuo de todas las personas y también estimula una mentalidad abierta para poder aprender a escuchar y seguir creciendo. Y un poco lo que hemos hecho hasta el momento tiene que ver con preparar el escenario para poder generar espacios donde podamos entregar y recibir feedback de manera asertiva, entendiendo que puede ser de un par y este par también puede acompañar mi desarrollo profesional en la medida que solamente enriquece mis posibilidades o reconoce aquello que hago bien. Estimados, ¿vamos bien? ¿Estamos claros? ¿Dudas, consultas? ¿Tan claros estamos? Entonces quedamos claros. Perfecto. Entonces los voy a mandar nuevamente a grupo y esta vez los voy a mandar para una conversa más grande y voy a rearmar los grupos. Así que les voy a pedir que saquen rápidamente una foto una captura de pantalla de la pregunta. Pero puede dar un ejemplo, profesor, para tener una idea. ¿Cuál fue el feedback más significativo que ha Sí, uno recibido en tu suyo, desarrollo profesional? una experiencia ¿Mm? suya. Una experiencia mía. A ver, mira, he recibido varios, yo creo que he recibido dos feedback importantes en la vida y me va a dar tiempo para contar no solamente uno, sino contar los dos. ¿Eh? Me acuerdo cuando empecé a estudiar psicología, estaba tomando un taller de teatro y había un profesor de teatro, estábamos ensayando una escena y estaba haciendo de soldado, estaba como en una trinchera, era como un juego, una historia que tenía que ver con comunicación, parte que era como para un taller, y éramos soldados en una trinchera que nos teníamos que comunicar con el otro, con la otra trinchera enemigo, y, y la conversación le enunciaba un estornudo como el que acabamos de escuchar. ¿Eh? Exactamente, sincrónicamente, esto fue sincrónico, eh, y el que tenía que estornudar era yo. Entonces de repente estaba ahí y empezaba como, ¡achú! ¡Achú! ¿Cuál estornudo más sobreactuado, mentiroso? Y de nuevo, pero estornuda. Y ahí yo me acuerdo que le dije a mi profesor de teatro, pero entiendas que no me sale el estornudo. Y ahí el Arnaldo, que era el profesor, como que se enojó y dijo, ¡ah! Ya se le metió en la cabeza a este weón que no puede estornudar. Entonces eso fue tremendamente leccionador para mí, porque en verdad pues yo me había dicho que no podía estornudar. Y tiene que ver con el jugar. ¿No? Ese fue uno. Y el segundo eh, fue René Salgado Ladrón de Guevara, mi profesor de lenguaje, en tercero medio cuando me hicieron leer El Quijote de la Mancha. Ese libro fome como que nadie lee y que es muy largo. Nos hizo leer el libro completo y lo analizamos en las clases, cada uno de los temas. Y de repente en una clase me empezó a hablar de la importancia de tener ideales en función del Quijote. Y me habló de la importancia de creer para poder seguir adelante. Entonces, claro, más que un feedback fue una lección en la cual aprendí que, o me enseñó que efectivamente si hacía algo tenía que creer en lo que estaba haciendo. Y tiene que ver con mi vocación, mi propósito, el sentido que le daba a lo que hago. Y ese fue un tremendo feedback para las decisiones que tomé a futuro en mi vida. ¿Se entiende, Claudia? Súper. Entonces, dicho esto, ahora les voy a rearmar los grupos para que se vayan mezclando.
Les voy a dar 10 minutos, así que dense un poquito más de tiempo eh, para que conversen, pues. ¿Cuál ha sido el feedback más significativo que has tenido en tu vida y cómo ha potenciado o ha sido recibido en tu vida profesional, pues? Y cómo eso te ha marcado, ¿m? Para que veamos el poder del feedback. Abro sala y nos vemos en 10 minutitos más. Ok, ya van a ingresar el resto de los compañeros. Sí, sí, pues, espérate, déjame ver cada dónde video porque está perdido en el aire también. Es lo que me pasó. Pero cuando ponen Ok, ya llegaron todos. Entonces, rápidamente seguimos a nuestra segunda reflexión. ¿Cuál ha sido el feedback más significativo que has recibido en tu desarrollo profesional? Entonces, rápidamente, más que contarnos la historia, lo que fueron descubriendo cuando empezaron a escuchar a sus compañeros o qué reflexión hacen de lo que acaban de conversar entre en grupo. Y empecemos por el grupo uno: Alejandra, Ángela, Blanca, Gina, Guillermo, Lisette, Mary, Rosa y Teresa. Ya, profesor, por acá, buenas tardes. Súper, Tere, ¿cómo estáis? Bien, bien, gracias. Qué Bueno, bueno verte. sí, nosotros la verdad es que hicimos primero un recuento, ¿cierto?, de lo que a cada uno le ha pasado respecto a eso, ¿cierto?, cuáles han sido los puntos como más importantes. Pero después lo vimos Sí. como a nivel colectivo en realidad, porque uno por uno, y como éramos varios, entonces como para llegar a un consenso, lo vimos a nivel colectivo y Mm, quedamos en que, llegamos al acuerdo que, o al consenso, ¿cierto?, que para nosotros hay como dos hitos importantes. Uno es un hito muy importante para todos los funcionarios, ¿cierto? Porque pensando que, bueno, que estamos acá en la municipalidad, que es la calificación, ¿cierto? Que hacen otras jefaturas o el proceso de calificaciones anual, que mm, ahí eso abarca como varias áreas. Por ejemplo, el área, por ejemplo, no sé, controlidad, si hemos realizado capacitaciones, por ejemplo, eso también lleva un puntaje, todo va sumando, ¿cierto? Entonces la idea obviamente es estar en la lista número uno con calificación 7, pues todos apuntamos para allá. Entonces, para nosotros la verdad es que como funcionarios es como una etapa esperada porque es como lo real. Ahí no es como lo que se va, y además eso nos afecta, digamos, en nuestra escala o nuestro lugar en el escalafón, ¿cierto? Si hay mm, posibilidades de ascenso, si estamos con una cosita, tenemos la posibilidad de ascender siempre cuando estemos en los lugares de arriba, ¿ya? Entonces, para mm. nosotros es como muy esperado. Entonces, y es muy completo en realidad. Y ahí, por ejemplo, la jefatura en general, así lo hacen en la mayoría de las, bueno, yo creo que en casi todas las direcciones, porque es parte del protocolo de ellos, que llaman, ¿cierto? Entonces, ya, toma asiento, ya, mire usted, acá le puse un 7 porque la felicito, bla, 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 qué sé yo, y acá le puse un 7,5 porque me parece que debiera de reforzar eso. Entonces, ahí uno igual tiene instancias de apelación, uno también puede apelar a eso. Pero yo siento que ese es como un hito muy esperado por nosotros y eso es calificado. Luego vienen otros hitos que son como son cotidianos, o sea, el día a día, el de la semana, que eso se da en cualquier momento por parte de nuestra jefatura. De pronto uno hace como algo muy bien hecho y lo resaltan, ¿cierto? O lo dan de ejemplo al resto de los compañeros y ahí uno se siente muy, muy valorado. Por ejemplo, Alexandra decía, acá la nota, decía la valorización como persona, cuando te respetan y valoran tu trabajo. Para nosotros es muy, bueno, para cualquier trabajador es importante, ¿cierto? Y hay otra cosa que dijo otra colega, dice cuando tu jefatura te dice que lo estás haciendo bien. Tu trabajo, Mari parece, sí, Mari. Tu trabajo, estás haciendo bien tu trabajo. Eso te motiva a continuar así. Y también hablamos de la retroalimentación cuando es negativa, que nosotros no lo vemos como tan negativo, incluso lo encontramos que es necesario. Que, por ejemplo, cuando uno está más lenta, porque a veces hay factores
externos que afectan el desempeño. Obviamente, si somos personas, sentimos, entonces de pronto, no sé, porque hay problemas familiares, porque están enfermos, que un sinfín de cosas y que eso repercute en el trabajo. Y cuando la jefatura o sea, toma conocimiento de eso y te llama y te dice, ¿sabes qué? Escucha, te noto lenta, ¿te pasa algo? Eso para nosotros también es importante porque es preocupación en el fondo. O sea, no es que te está, claro, porque obviamente tu desempeño está más bajo, pero obedece a algún motivo. Y tu jefatura está interesado en conocer ese motivo. Entonces, eso va como la parte personal y que repercute en lo laboral, pero también para nosotros es importante. O sea, por ejemplo, cuando a mí me pasa algo y mi jefa me dice, Teresita, tan callada que las noto, yo que soy buena para hablar y para reírme, para mí es importante que ella me diga eso porque no lo tomo como una crítica, sino lo veo como un interés. Entonces, Mm, finalmente, eso. ¿Ya? Entonces, bueno, yo creo que todo hay que verlo como una oportunidad, lo bueno y lo malo. De todo hay que sacar una oportunidad y un aprendizaje. A ese proceso llegamos. ¿Ya? súper, muchas gracias. Ya, bueno, Ese fue el grupo número uno, así que claro, un feedback bien dado sí o sí siempre es una gran oportunidad. ¿Ok? De ahí el grupo 2, Adriana, Camila, Claudia, Fermín, Ingrid, Jenny, José y Ronnie. ¿Aló? ¿Me escucha, profesor? Te escucho, Camila, fuerte y claro. Ya, bueno, en nuestro grupo hablamos en general varias personas de distintas miradas y perspectivas de las experiencias. Y en realidad sacamos la conclusión de que en realidad los feedback, tanto positivos como negativos, son movilizadores para las personas. Te genera un impulso para poder sacar lo mejor de ti efectivamente o ver con perspectiva de que si alguien, porque una compañera habló de que había recibido un feedback negativo, pero que eso a ella la había impulsado como para poder mejorarse. Entonces, de una forma te moviliza, te saca del status quo efectivamente, de como del estar en un mismo lugar y te genera esta instancia de poder mejorar, de poder hacernos una visión y también de visualizar el impacto que nosotros tenemos en los otros, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de lo importante que podemos ser para un otro. Y eso efectivamente cambia todo, pues te invita a tener una perspectiva mucho más amplia, tanto de lo que uno hace a nivel individual como en el impacto en los otros. Habían experiencias también que hablaban de que cuando habían jefaturas, efectivamente eran muy críticos respecto de esa visión y cuando habían sido jefaturas o habían tomado el cargo de jefatura, habían tenido la capacidad de tener empatía y de tener conciencia de lo difícil también que es el manejo de grupo. Mm, Entonces, esto también te generaba esta sensación como de crecimiento personal y también finalmente es en el reconocimiento. Los feedback también tienen que ver con el reconocimiento a la labor y que eso es tan relevante para cualquier persona en el desarrollo de su quehacer diario. mm. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, del grupo 2. Vamos al grupo 3 rápidamente con Ana, Belia, Hermelinda, Ingrid, Juan, Leonel, María Graciela, Mixali, Santiago y Tamara. ¿Quién nos va a contar la reflexión del grupo? Me gusta esto de escucharlo. A ver, María Hola. Graciela. Hola. Sí, la verdad es que, bueno, siguiendo la misma línea de los grupos anteriores, pero en realidad a nosotros nos costó un poquito buscar el momento significativo o el feedback significativo para el desempeño de nuestra profesión, ¿Mm? porque esto es un aprendizaje constante y cuando uno no tiene conciencia, por ejemplo, de lo que es el concepto de feedback, a lo mejor no va a captar cuando se esté produciendo ese proceso. Entonces, acá estamos hablando de personas que ya llevamos varios años, uno más que otro, por supuesto, en la municipalidad. Y yo creo que, y creemos todos en realidad, que estos actos significativos de feedback se dan generalmente cuando uno empieza un trabajo. Empieza como este aprendizaje de los superiores, uno va compartiendo con los compañeros cómo se hace el trabajo, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Pero en sí, un hecho como significativo no logramos identificar, algo que nos haya marcado. Sí, por ejemplo, un concepto que se repitió bastante, que varios de los que estaban en el grupo o de los que estábamos en el grupo éramos bastante porfiados.
Entonces, parte de ese feedback que se dio en algún momento tenía relación con eso, en que teníamos que delegar, en que teníamos que escuchar al otro, en que teníamos que trabajar en equipo. Y como le digo, a lo mejor en ese minuto no lo tomábamos como un feedback, lo tomábamos más como una crítica, a lo mejor constructiva o negativa, de acuerdo a cada uno, pero se lograba este ejercicio, a lo mejor de una manera poco consciente, y de ahí se ha ido avanzando, digamos, en la carrera de cada uno. Y ese aprendizaje se va a ir dando de aquí en adelante porque cada vez están apareciendo situaciones nuevas, procesos nuevos. Lo poníamos como ejemplo en el grupo, estábamos hoy día en un proceso de transformación digital en todo el municipio y estamos en este proceso de ir aprendiendo el sistema, de ir implementándolo. Si nosotros detectamos a lo mejor algo que no está funcionando, poder informarlo, conversarlo, en fin, o sea, vamos a estar en este aprendizaje constante y en este proceso de feedback constante hasta que ya terminemos a lo mejor nuestra carrera, y lo vamos a seguir haciendo durante toda nuestra vida también. En resumen, como le digo, logramos identificar situaciones muy pocas y momentos en donde el feedback fue a lo mejor mucho más significativo que otros, como el comienzo de nuestras carreras. Súper. Muchas gracias. Y pueden haber más significativo o no, pero sí, igualmente todo feedback apoya, guía y orienta. Así que bienvenido. Y ahí están poniendo corazones, Juan Silva aplaude. Mira cómo tienes tu barra, Graciela. Hermelinda dice muy bien. Perfecto. Y nos La queda el agarro de los último dos grupo. lados. Y nos quedamos con el último grupo para cerrar esta etapa y ya continuar con la herramienta misma de feedback. Así que como cerramos con el grupo 4 de Aileen, Bernarda, Germán, Helen, Mabel, María, Mauricio, Rodrigo, Sandra y Víctor. Aquí estamos para escucharlos. Hola, buenas Ahí, un tardes. aplauso para Helen, que se atrevió. Ya. La reflexión que hicimos nosotros fue con respecto a distintas como áreas de nuestra vida, no solamente como lo profesional. Entonces, comenzamos como con la historia de una colega que decía que el feedback más significativo para ella había sido cuando ella iba en el colegio y su pensamiento era que no era quizás tan importante la vestimenta con la que uno iba a clase, porque a veces hacía frío y ella usaba buzo, entonces no la dejaban entrar a clases y no iba con la falda. Ella dispuesta a reclamar, escaló esta situación, aparte de la profesora, y dice que lo que más recuerda es que la profesora le dijo, su profesora jefe, aprende a bajar el moño. Y es como una retroalimentación que hasta el día de hoy lo aplica, que ha sido significativa para ella igual incluso en el ámbito laboral, que quizás no todo es necesario reclamarlo o pelearlo, por decir así. Con respecto a eso, otra colega también habló de un feedback significativo con respecto a lo laboral, que han sido cuando reafirmar las capacidades de las personas, cuando viene de parte de la jefatura, cuando se da una orden en decir, Helen, haz esto, y yo decir, no, es que no sé hacerlo o no soy capaz de hacerlo, pero la jefatura por algo te lo encomienda, porque también cree que tú eres capaz de hacerlo. Claro. Entonces, la colega decía reafirmar las capacidades de las personas. Y ese es como por el ámbito laboral. Y hay otra reflexión por el ámbito más personal con respecto a cuando uno va al psicólogo, por ejemplo, y se trabaja el tema de la empatía. Hay gente que es empática y las personas que son empáticas a veces piensan mucho en el resto y se olvidan de uno mismo. Entonces, el psicólogo que dice que tienes que aprender a reafirmar tus creencias para aprender a poner límites también, porque está bien pensar en el otro, pero tampoco olvidarse de uno mismo. Esa es como la retroalimentación. O sea, compartiendo como la opinión de los compañeros, es que claro, si bien uno tiene una idea, el tema del feedback viene como otro punto de vista y le aporta y la complementa, le hace una idea incluso un poco más grande, a mi parecer. Y eso fue lo que pudimos reflexionar con mis compañeros. Tremenda reflexión, po. Tremenda esa reflexión sobre el poder que tiene el feedback y cómo nos puede acompañar y cómo nos ha acompañado en distintas áreas y momentos de nuestras vidas.
Claro, ahí están aplaudiendo los compañeros. Que de repente no tiene que ser tan laboral, pero efectivamente nos da herramientas ahí. Entonces sigo compartiendo pantalla. Perfecto. Claro, y efectivamente una conversa de feedback para dar una conversación desafiante porque de repente nos implementa mostrar aquello que no nos parece que es tan fácil de mostrar. Finalmente, como dijeron al comienzo, si no se recibe no se puede mejorar, pero muchas veces no estamos acostumbrados a entrar a esa conversa donde tiene que tener nuestras perspectivas, nuestros espacios de crecimiento y más que el error, hablar de aquel espacio donde podemos ir mejorando nuestra función. Pero tener conversaciones desafiantes, sin lugar a duda, me permite inspirar, comprometer a la gente, enfocar oportunidades de mejora, crear un espacio seguro donde podamos implementar espacios de desarrollo, coraje, hay que tener valentía para emplear o implementar los temas, y finalmente también implica tener interacciones más profundas en nuestro quehacer diario. ¿Ok? Dentro de esto, todos hemos dado feedback alguna vez en la vida, ¿cierto? En algún lugar todos hemos dado feedback, ya sea más o menos consciente, pero hemos dado feedback. Me gustaría escuchar cuándo fue la última vez que dieron feedback, po. ¿Cuándo fue esa última vez y cómo les fue haciendo? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Cómo les fue yendo teniendo esa experiencia? Así que piensen en una conversación desafiante que hayan tenido y por qué creen que no les fue bien. Piensen en un feedback que no haya sido bien recibido, alguna conversación desafiante y cuéntenme por qué creen que no les fue bien con esa conversa. Y aquí pueden escribir por chat, abrir micrófono. Con los hijos coloca Helen, claro, con los hijos hay uno generalmente va perdedor. Con la señora, dice Sally, también con la señora. Bueno, hay batallas que más vale no tomar nomás, pues uno ya sabe a lo que va. Pero dentro del espacio laboral, alguna conversación desafiante que hayan tenido y que digan, ah, tal vez por esto no fue tan desafiante, ya hemos visto comunicación auténtica, nos hemos dado un rato para escuchar, nos hemos dado un rato para indagar, expresar, hemos reconocido nuestros tipos. ¿Por qué creen que no son tan efectivas estas conversaciones? Profesor, una vez tuve una conversación con el que era parte de mi equipo de trabajo y fue una ¿Mm? conversación bien compleja porque era un equipo que estaba muy desmotivado. Ya. Entonces, eh, la instancia de conversación era impulsarlos a poder ser más proactivos. Y esa conversación igual es un poco compleja porque las personas igual estaban en una sensación de mucha susceptibilidad a la crítica. Entonces lo tomaban como todo como un ataque. Entonces tuvimos que de una u otra forma, yo tuve que tratar de ser como muy sutil en tratar de decir de que la poca proactividad estaba teniendo un impacto en los usuarios. Y Mm, eso finalmente era lo que a nosotros nos importaba, ver como felices a nuestros usuarios y finalmente eso, por eso estábamos trabajando. Entonces yo como que traté de llevar la conversación a no perder nunca el foco respecto de la motivación que te impulsa a trabajar en el quehacer diario. mm. Pero fue complejo. La verdad es que al principio la conversación se volvió súper álgida, donde el equipo como que lo tomó Se no de puso a la una manera muy defensiva. buena, sí, se puso a la defensiva y no era uno, era un equipo de 19 personas. Entonces, fue muy complejo. Yo creo que ha sido como una de las instancias más complejas que he tenido que sortear porque en realidad se me juzgaba en la visualización de que yo estaba haciendo una crítica y estaba como viendo todo lo negativo del equipo, pero logramos visualizarlo desde el profesionalismo y también impulsarlos a visualizar de por qué estaban ahí, por qué estaban trabajando en esa materia y no en otra. Y era una materia Súper, como volver a la motivación de la que te impulsó a trabajar en ese lugar. Así súper. que como Muchas que por gracias, ahí Camila. lo llevé. Súper, no, y súper buen ejemplo porque ahí nos damos cuenta cómo efectivamente más que decir o más que hay que gestionar la emoción
y cómo generar el espacio para que sea bien recibido, no sea recibido como un ataque. Entonces también tiene que ver desde qué lugar planteamos la retroalimentación. Ahí María Graciela levantó la mano. Y Estimada, cuéntenos. justamente ese resumen que acaba de hacer el profesor, porque además de las habilidades de cada uno es el momento, Mm, y en qué circunstancias se da esa retroalimentación, ese feedback. A veces hay que mirar de verdad con bastante cuidado cuándo se hace. A veces ¿y los cómo se hace? momentos están bastante calientes y es mejor a lo mejor esperar un poco antes de empezar ese proceso de feedback. Y eso es súper importante porque también en cómo se da el ambiente, la predisposición o disposición que hablamos de la otra persona. Entonces, no es llegar y decir, por decir las cosas, esperando que tengamos la mejor reacción de la otra persona. Hay que ver si las condiciones están dadas para que se pueda dar ese feedback. Mm. Entonces parece que también tiene que ver el contexto en que decimos el feedback. La Ingrid dice, he dado consejo a colegas de menor edad, tanto personal como laboral, y por inmadurez no lo han considerado. Terminan culpando a la señora. ¿Ah? Y al mismo tiempo, personas de mucha carrera municipal con años de experiencia, pero no han sabido recibir los cambios de buena manera, a pesar de tratar de hacerlo lo más animado posible. Claro, y nos encontramos con un montón de factores. Rosa nos dice, lo laboral tratando de opinar y dar ideas en reuniones que no se logran realizar ni llevarla a cabo. Por lo general, los colegas no les gustan las críticas. Claro, y es súper complejo porque la crítica o la forma en que establecemos, aparte que culturalmente no estamos acostumbrados a recibir críticas. María Graciela, ¿quieres decir algo más? ¿Que sigues con tu mano levantada? Ahí la bajo. Quedó arriba. Ya, dale. Miren, para darle un poco más de contexto, paso a compartir nuevamente. Sí, pues y es todo un tema del feedback. Es bonito, se cuenta, se habla, pero nos encontramos con ciertas resistencias inevitables, porque cuando damos feedback, nos encontramos con ciertas actitudes que nos permiten entrar o no nos permiten entrar en el feedback. Claro. Primero tomamos el feedback como una competencia, ¿eh? Y es decir, el otro reacciona como quien tiene la razón. Tomamos el feedback como un espacio de desarrollo mutuo que puedo aprender tanto tú como yo. Evitamos entrar en el feedback porque sé lo complejo que puede llegar a ser generar un espacio de feedback. Y ahí tenemos que tener ojo el cómo lo tomamos y el cómo lo decimos, porque efectivamente eso puede generar un espacio de apertura o no apertura en la conversación. ¿Ok? También generamos un espacio de complacencia donde empezamos a hacer y damos la razón para evitar generar que el feedback no termine siendo un conflicto, o tenemos la capacidad de generar un compromiso real con el otro donde podamos transar para poder crecer en conjunto. Porque en definitiva, para dar un buen feedback, tenemos que hablar de conductas, no de personas. Es distinto decir, este informe que me entregaste tiene un error, a decir, te equivocaste en el informe. Cuando damos un buen feedback tenemos que describir, no juzgar. Es distinto decir, el cliente esperaba una respuesta ayer, a decir, lo hiciste mal. Un buen feedback indaga, no determina. Es distinto decir, ¿qué pensaste al tomar esa decisión? Al decir, claramente actuaste sin pensar. Y son detallitos de cómo se va armando que efectivamente la gente genera resistencia o no al momento de dar un feedback. ¿Y cuáles son las características de una buena retroalimentación? Primero tiene que estar basado en conductas, por eso tenemos que hablar del informe, de la situación, lo que se hizo o se dejó de hacer. Porque si empezamos a hablar desde el juicio de valor y estamos súper acostumbrados a hablar del juicio de valor, inevitablemente generamos resistencia en el otro. Es el informe está mal, no tú lo hiciste mal. Tiene que ser equilibrado y desde ahí saber mediar entre lo positivo y negativo para hacer creíble el feedback. Si es muy dulce o es muy positivo, suena empalagoso y perdemos credibilidad ante la persona. Si es muy negativo o empezamos desde la crítica, generamos resistencia y la persona, como ustedes lo contaron en su historia, se niega a escuchar. Por lo tanto, tiene que ser equilibrado. También tiene que ser ajustado a la persona con quien hablo, de qué estoy hablando y cómo estoy hablando. ¿Realmente estoy hablando para que el otro entienda o estoy hablando solamente porque yo quiero ser entendido? Cuando doy un feedback y este feedback es para la mejora, tiene que estar enfocado en mejorar, por lo tanto no puedo hablar solamente de aquello que evalúo como negativo, sino tengo que contar aquello que evalúo como negativo y también tengo que dar una acción alternativa de mejora.
tiene que ser respetuoso para poder ser escuchado, como ustedes bien notaron, y también tiene que ser observable y por sobre todo oportuno. Porque efectivamente no saco nada con decirle a Teresa, oye Teresa, ¿sabes? Es tercera vez que estás en un taller mío y me encanta que estés en los talleres porque traes una súper rica energía, así que me encanta, así que siga adelante, bien. Miren, he conseguido que Teresa sonría y le dejo una buena sensación, pero realmente fue efectivo el feedback que le di. Le demostré que es aquello que yo evalúo como positivo dentro de su participación en el taller. No, po. Entonces, ¿realmente estoy reafirmando una conducta aparte de quedar y dejar una buena sensación? No. Y el feedback, como ustedes dijeron, si no se recibe, no se puede mejorar. Tiene que ver el cómo mostramos aquello que puede mejorar o cómo mostramos aquello que queremos que se mantenga en el tiempo. Es así como para dar ¿Puedo un feedback hacer, y generar, ¿sí? perdón, puedo hacer un comentario? Todos los Es que que quieras, Ingrid, por favor. estaba pensando en que todo ese circulito de retroalimentación, qué sé yo, está tomado desde el punto de vista como de la jefatura, de la forma en que Ujú, yo tengo que dirigirme a la persona a la cual yo le he encomendado una tarea. Pero cuando mm. se trata de pares, es distinta la relación, porque ¿cómo tú puedes hacer que el comentario que le hace la compañera respecto al trabajo, a mi trabajo, no sea una crítica o un comentario negativo acerca de lo que yo estoy haciendo y que no depende del otro? ¿Me Mm, entiendes? ¿Cómo sí. puedo hacer esa diferencia? Porque Mira, cuando no es estamos tanta... horizontales y somos Mm, parte de equipo, mm, creo que no rigen tan severamente esos elementos tuyos. Claro, tiene que haber respeto, tiene que haber forma de tiene que ser amar, qué sé yo, equilibrado, tiene que ser oportuno, tiene que hablar de claro, conducta. pero, Tenemos que aprender a ¿cuál adaptarlo es y el aplicarlo matiz? también entre pares. Claro, ¿cuál ¿Mm? es el matiz que lo diferencia desde la orden que uno le puede dar a una persona que tiene que hacer el trabajo y que yo soy la jefa? No entiendo Porque la diferencia sí, todavía. sí, ahí, Ingrid, tenemos que basarnos en la conducta y es la conducta la que tiene que prevalecer al momento de mostrar un feedback. Mira, para lo que tú estás diciendo, lo que nosotros ocupamos o la propuesta que tenemos para que empiecen a ocupar, y ahí tiene que ver con esta primera experiencia, tiene que ver con la forma en que yo registro la información y el argumento para dársela al compañero, porque finalmente estoy mostrando una conducta que evalúo como positiva dentro de su acción, o una conducta que evalúo que puede mejorar. Para eso nosotros tenemos que hacer registro y argumentar. Y para eso nosotros proponemos la STAR. ¿Ok? La STAR, como herramienta, como les decía, el feedback se ocupa para dos momentos. Uno, cuando un compañero, un colaborador, un par o un reporte de alguien dentro de mi rango de trabajo hace una conducta que yo le quiero mostrar que quiero que mantenga en el tiempo y también cuando le quiero mostrar alguna conducta que puede mejorar. Cuando yo quiero mostrar una conducta que quiero que mantenga, es decir, quiero reconocer, validar, reafirmar, ocupo estar. ¿Y en qué funciona? Primero muestro cuál es la situación y tarea, el por qué, cuál es el contexto en que sucedió. Después hablo de la acción que hizo y cómo lo hizo. Y finalmente hablo del resultado, el efecto que tiene la acción. Sí, Ingrid, dale. Precisamente, entonces, cuando estamos hablando de pares, esta herramienta yo la puedo ocupar cuando esos pares están trabajando en equipo. Porque si yo tengo dos, tres personas que están trabajando en un área, no sé, sacando las partes de vialidad, pero resulta que tengo otra que no tiene nada que ver con vialidad y esa otra viene a hacer un comentario a una de estas compañeras que están trabajando en vialidad, no tiene ninguna pertinencia y obviamente eso no es feedback. Eso es No, pues, simplemente un comentario, un parecer, opinando sobre el trabajo de otro. es que no es observable Y y ahí, oportuno porque efectivamente no corresponde al equipo de trabajo. efectivamente, es que a eso vamos, porque son Para que muchos sea elementos, válido, claro, como bien dices tú, Ingrid, para que sea válido tiene que ser de un compañero de trabajo, tiene que ver con una práctica comunicacional que sea en base al un respeto, a la trabajo en experiencia y el equipo. estar ahí. Aun cuando seamos 10, ese séptimo no se puede meter o hacer comentario que se considere feedback respecto del trabajo que están haciendo tres o cuatro. O sea, feedback propiamente tal, no porque el externo podría hablar podría hablar del producto que recibe. ¿Ah? Si es otra área que tienen que entregarle un insumo, alguna otra cosa y que no está en el mismo equipo, podría
pensando en alguna relación relativamente cercana, podría hablar, mira, me llegó este producto, pero podría ser de tal forma, o darle mayor especificación en el pedido, Ujú. pero en realidad feedback conductual no podría dar porque no está ahí. No está Un involucrado. feedback tiene que parte de la observación, lo demás es conjetura y juicio de valor, y si es conjetura y juicio de valor, en realidad no estamos aportando la conversa. Es que, claro, que yo creo que aquí el problema y lo que se ve habitualmente es que aquellos que no tienen nada que ver se ponen a hacer comentarios y por eso tal vez se toman de tan mala manera y se toman como crítica y no como un aporte constructivo Claro, aquí al la trabajo que está invitación, haciendo el claro, otro. claro, por eso cuando empezamos a hablar del feedback, le dije, claro, tiene que ser basado en comportamiento, entonces tiene que ser de parte del equipo de trabajo y tiene que ser de alguien que está en directo y que yo quiero reconocer, ¿eh? Y puedo apoyar a un compañero, O lo bien puedo desde la guiar, jefatura. claro, o de la jefatura, finalmente es en 360, pero Correcto. también hay que tener la madurez y la actitud para hacerlo, entonces, claro, podemos ocupar un estar cuando hay una conducta. Entonces ocupo la situación, la acción y el resultado. Y cuando quiero ver o quiero generar un espacio de mejora en mi compañero, le muestro la situación, le muestro lo que hizo, dejó de hacer, le muestro el resultado que no evalúo como positivo y le doy acciones alternativas. Oye, podría hacerlo de esta forma y tal vez tendría ahí este resultado y a partir de ahí genero compromiso con la persona. Mira, aquí estamos hablando muy de la forma. Démosle un poco de carne al asunto para que podamos hacer una bajada de cómo funciona. Supongo yo tengo un compañero que asume el liderazgo de una reunión en equipo de trabajo y hace algo que yo considero positivo y se lo quiero mostrar en la conversa cuando termina la reunión, como diálogo. Entonces, ejemplo uno, liderazgo en reunión de equipo. Situación, durante la reunión de planificación semanal del equipo, tarea, necesitaba presentar los avances del área y alinear a los demás respecto a los próximos pasos. Acciones. Comenzaste la reunión con una síntesis clara de objetivos, diste la palabra a cada miembro para que expresara sus avances y cerraste con un resumen y acciones concretas. Resultado, el equipo salió con claridad, motivación y mayor compromiso con la tarea. Se cumplió el cronograma sin desvíos. Aquí está como la estructura del feedback propiamente tal. Entonces, suponte tú, Ingrid, somos compañeros de trabajo y a ti esta semana te tocó hacer por torneo, que ya por turno, te tocó a ti liderar la reunión de equipo, ¿ok? Entonces termina la reunión, te digo, oye Ingrid, ¿sabes qué pasó? Te quiero mostrar algo. ¿Te diste cuenta que durante la reunión de planificación semanal del equipo, en esa reunión necesitáis presentar los avances del área y alinear a los demás con respecto a los próximos pasos que vamos a seguir? Empezamos la reunión, Ingrid, y comenzaste con una síntesis súper clara de los objetivos. Diste la palabra a cada uno de los miembros para que expresara sus avances y cerraste con un súper buen resumen y acciones concretas con responsables. El equipo salió con claridad, motivación y mayor compromiso con las tareas. Se cumplió el cronograma sin desvíos. Y aquí estás teniendo un feedback basado en conductas que te está mostrando claramente aquello que yo evalúo como positivo y si te hace sentido ya sabes qué mantener. ¿Se entiende? Y ese sería para fijar conductas. Pero también podemos ocupar el feedback para poder orientarte o ayudar según mi perspectiva. Entonces, ejemplo uno sobre un feedback para la mejora. Retroalimentación sobre comunicación en reuniones. ¿Cuál es la situación? En la reunión semanal del equipo del lunes. ¿Cuál es la tarea? Presentar avances del proyecto frente a jefaturas y colegas. ¿Cuáles son las acciones? Presentaste la información sin muchos detalles técnicos, sin revisar el tiempo disponible. ¿Cuál fue la reacción de la gente frente a la reunión? La jefatura interrumpió para ir directo al punto, el equipo se mostró confundido y la reunión se desorganizó. Acción propuesta. Preparar un resumen ejecutivo claro al inicio y tener dos o tres mensajes claves, dejando los detalles para cuando lo soliciten. ¿Cuál es la reacción esperada? La jefatura podrá seguir el hilo fácilmente, generando una mayor o una mejor percepción de tu preparación y claridad, y el equipo podrá colaborar más alineadamente. Esta es la estructura. ¿Cómo debería sonar? Oye, Ingrid, ¿sabes de la reunión de hoy día en la mañana, la que te tuviste que hacer cargo tú esta semana? Claro, en la reunión de la mañana tenéis que presentar el avance del proyecto frente a la jefatura y los colegas lo que estamos avanzando. ¿M? Y cuando comenzaste la presentación, eh, la entregaste con muchos detalles técnicos sin revisar bien el tiempo que tenías para exponer.
Ahí te diste cuenta que la jefatura interrumpió, te trató de llevar al punto, el resto de los compañeros entre la interrupción de la jefe y los detalles técnicos que estuviste dando, el equipo se mostró confundido y la reunión no pudimos cerrar bien la reunión. Como te toca a ti de nuevo hacerlo el próximo lunes, ¿te parece que de repente te podría servir preparar un resumen ejecutivo claro al inicio y obtener dos o tres mensajes claves que tienen que sí o sí ser transmitidos? Por lo tanto, deja los detalles o dale un espacio para las preguntas al grupo. Así, la jefatura va a poder seguir el hilo fácilmente lo que estás exponiendo en cuanto al proyecto. Se va a generar una mejor preparación de mejor percepción de tu preparación y claridad, y el equipo va a poder colaborar más alineadamente. Como es el próximo lunes, ¿te parece que el viernes le demos una vuelta? Si tienes alguna duda, para que te tires el lunes de esta forma y veamos cómo te va. ¿Estás de acuerdo? ¿Se entiende, Ingrid? Ahí como que pasamos de la fórmula y se puede dar un otro compañero si lo quieres apoyar, si tienes mayor información. Es un espacio de actitud mayor de confianza y aquí estamos hablando de conductas. No estoy hablando que tú te equivocas o tú lo haces mal, sino lo que pasó y más encima, si te voy a dar un feedback para la mejora, no me quedo en lo que yo evalúo como negativo, sino inmediatamente te doy una opción de mejora o cómo lo podrías mejorar. Otro ejemplo, delegación inefectiva. Situación. Durante la implementación del nuevo sistema interno de reportes, la tarea era distribuir responsabilidades entre tu equipo. La acción, diste instrucciones generales sin verificar comprensión ni asignar responsables y tiempos claros. Reacción, hubo retrasos, confusión sobre errores y el trabajo se duplicó. Acción propuesta, establecer roles concretos, dar instrucciones claras y pedir devolución de entendimiento. Check-in. Reacción esperada, mayor claridad, cumplimiento de plazos y autonomía en los equipos. Entonces, Teresa, ¿sabes qué? Eh, me quiero tomar la libertad, unos 5 minutitos, para darte un pequeño feedback, una retroalimentación de lo que pasó hoy día en la mañana. Y resulta que durante la implementación del nuevo sistema interno de reportes que estamos haciendo en el equipo, ¿m? Te tocó a ti distribuir la responsabilidad entre tu equipo. Y diste instrucciones generales, no especificaste, no verificaste si todos estábamos comprendiendo lo que estamos asignando, no diste nombres asociados con responsables, ni diste tiempos para hacer seguimiento. Entonces, obviamente, nadie tuvo claridad, hubo retrasos, confusión sobre roles, el trabajo se duplicó. Como nuevamente tenemos que hacerlo el próximo lunes o dentro de 2 semanas más tenemos que verificar, ¿te parece que establezcas roles concretos, da instrucciones claras, pide evolución, check-in? Así va a haber mayor claridad, cumplimiento en plazo y autonomía del equipo. Y cualquier duda, si quieres, nos podemos juntar, repasar para ver si está quedando claro y te tiras a la reunión. ¿Te hace sentido que lo hagamos así, Teresa? Yo te puedo apoyar en eso. ¿Mm? Entonces ahí estoy apoyando nuevamente conductas. ¿Dudas, consultas sobre la STAR y la STAR? Más o menos para dónde va. Esto es como andar en auto, porque como no estamos acostumbrados a darnos feedback, o no, generalmente hablamos de generalidades, no de conducta, es como cuando empezamos a manejar. ¿Se acuerdan cómo era empezar a manejar? Que uno se subía al auto y estaba como todo agarratado, pensando en la tercera, en la segunda, en cómo va el embrague. Y ahora se suben al auto y lo último que piensan es el embrague, la primera y la segunda, es empezar a practicar. Pero aquí estamos dando una práctica. Claro, lo interesante de ocupar esta fórmula por sobre otra es que cuando tú das un feedback para la mejora, no te quedas, sino te obligas a dar una opción y en ese espacio se vuelve para la mejora un feedback. ¿Eh? Entonces podría ser como estamos acostumbrados solo a notar, sería una buena práctica integrar esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Mm? Voy a volver a compartir pantalla porque quiero que hagan pantallazo de esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos acá? Les voy a invitar a que construyan un star y una star art. Para eso les voy a decir que haga un pantallazo para que recuerden cuál es la estructura de la star y la star art. Los voy a mandar a sala virtual. ¿M? Y les voy a dar 10 minutos para que elaboren
un estar y una starar que me quieran dar a mí en mi desempeño como facilitador de este taller. ¿A qué me refiero? De estas 3 sesiones, ¿hay algo que ustedes consideran como positivo o bueno y les gustaría dármelo como regalo para que lo pueda repetir en futuros talleres? Y ahí tiene que ver con ustedes. César, durante ¿Podemos el ver ejercicio. la estructura de estar y estará para sacar foto, Ya, dame un segundito. porfa? Sí, obvio. ¿Te pongo el texto ejemplo o te dejo esto? ¿Ese? Ya. Entonces, cuando lleguen a la sala virtual, van a determinar una acción que a ustedes les parece como positiva que hago yo y me van a estar, me van a decir la situación durante la actividad o al inicio del taller, cosas puntuales, haces esta acción y el resultado. Súper. Y ahí tienen construido un estar. También les voy a pedir que me den un estarar y que me muestren qué cosa podría yo mejorar. Dentro de estas 3 sesiones, ¿qué cosas creen que yo podría hacer mejor? Entonces me tienen que mostrar durante la actividad o al momento de presentar la información o en el taller una situación puntual, las acciones que ustedes creen que yo podría mejorar y el resultado que obtienen y darme una acción alternativa. ¿Te parece si para el próximo taller haces esto? Tal vez esto genere mayor interés o mayor atractivo dentro de la gente. ¿Se entiende lo que les pido? ¿Estamos? Solo les recuerdo cuando hagan la STAR y estarán en torno a mí, que yo después tengo que hacer una evaluación de ustedes, así que los tiro con toda tranquilidad. Es una broma, estamos practicando. Ok, entonces, vamos a recrear sala. Ay, qué bueno que lo entendieron como broma. Perfecto, ok. Entonces, una STAR y una STARAR, y cuando regresen, las voy a ir pidiendo que me las digan, las vamos a ir limpiando, les voy enseñando cómo limpiar la STAR a STARAR. Y ahí les doy una tarea para nuestra próxima sesión, para nuestra última sesión y vamos cerrando el taller, ¿ok? Entonces, Ingrid, te doy la oportunidad que me evalúes a mí, ¿ok? Entonces, abro sala, tienen 10 minutos para crear su estar y estarar y regreso, vamos a limpiarla. Así que vayan a sus salas a trabajar. Oh, qué terrible, no canté. Bien, Para limpiando esas estar y estarar que hicieron. Así que esperemos unos segunditos más que el resto de sus compañeros. Y perfecto, ahí están llegando todos. Ok, estimados. Entonces, la idea es que empecemos a limpiar esas Star Art que se están, esas Star y esas Star Art. Y para eso yo les pedí que dentro de la experiencia que han tenido en estos 3 talleres, escogieran algunas cosas que les gustaría mostrarme para que yo mantenga en el tiempo, es decir, hacer un Star, un feedback de retroalimentación positiva. Y también algo que ustedes consideren que debo mejorar y que según el modelo tiene que presentarme aquella acción que puedo mejorar y darme una acción alternativa para que la vaya implementando a futuro. Entonces me gustaría saber si hay algún grupo que se ofrece o lo designo yo Nosotros, el para grupo esta. 2. Grupo 2, así me gusta con esa voz. Nosotros, grupo 2. Sí, va a ser la cortita y no nos ganen. No nos copien. Ya, perfecto. Entonces, cuéntame. Lo que Ya, vamos a hacer es, me vas a dar contexto, me vas a dar la star y si hay que limpiarla, vamos limpiando entre todos para que nos quede claro cómo ocupar. Como es primera vez que ya, lo hacen, no lo libérense de intentar hacerlo bien o que les salga bien. La idea es que aprendamos del error, en lo mejor. ya. Lo que nosotros hemos visto, y no solamente ellos, no todos los que estábamos ahí en el grupo, es que hay muchos grupos donde no todos trabajan. O sea, mucha gente. Se hacen muchos grupos siempre para poder trabajar y dentro de ese grupo hay muchas personas que somos de diferentes áreas y no nos conocemos. Entonces, las consecuencias es que no todos participan. No todos hablan y algunos sencillamente no hacen nada.
ahí se quedan ahí nomás. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Hacer los grupos, pero con menos personas, 2 o 3. Y que se defina el líder de ese grupo, ¿ya? ¿Para qué? Porque ya al definir el grupo y hacerlo de menos personas, van a trabajar todos, porque ya son 3 o 2 o 3, entonces son menos gente y van a estar obligados a trabajar. Porque nosotros entramos a la sala y estuvimos harto rato sin que nadie hablara. Porque nadie como que dijo, ya, yo voy a llevar la batuta, y éramos muchos. Y ese es como Entonces, lo que ¿cómo pensamos. quedaría en formato STAR? El Estamos buscando real, algo para mejorar. ya, dice, En- ¿qué se hizo? Empezamos con la pregunta, con la ¿Cuál es acción, la situación? La ya situación. que los grupos eran con mucha gente. Para que quede como STAR, debería ser de la siguiente forma. En el desarrollo de las salas virtuales para hacer los ejercicios, los grupos superan las 7, 8 personas. Claro, Resultado, no todos participan de la misma forma y algunos no participan dentro del desarrollo del ejercicio. sí, Resultado. Acción alternativa, elaborar grupos más pequeños, sí, hacia el momento, resultado al momento de evaluar, todos tendrán que aportar o todos tendrán que, o se va a evidenciar quién trabaja, quién no. claro. Y Y que ahí se queda pueda más directo y definir, más clarito. ¿Se claro. entiende? Sí, así lo escribimos, pero al hablarlo salió diferente. Así estaba La idea es escrito. como la idea es mantenerlo, Ana, está súper bien, pero la idea es mantenerlo más directo y más claro. Y viste que Ujú, no fue un juicio de valor contra mí, sino me mostraste lo que está sucediendo y desde ujú, tu perspectiva, cómo podría ser mejor. ok, Y me estás mostrando claramente lo que hay que hacer. ¿Se entiende? sí, Súper. ok. ¿Algo más? No, solamente eso. Ok. Otro grupo. Aprovechemos antes que se nos acabe la horita. Aquí, Tres. Teresa. Ya. ¿No? Teresa y Sí, después Ingrid. ¿Mm? ya. Súper. Ya, profesor. Bueno, nosotros lo hicimos distinto, nos enfocamos en ¿Ya? usted como relator. Ya, ¿Eh? entonces vimos que, bueno, analizamos, ¿cierto?, que en el contexto, ¿cierto?, este taller de comunicación efectiva está en el marco del plan de capacitación anual de la municipalidad, ¿cierto? Digamos, eso es lo ¿Mm? que nos convoca, ya en su origen. Luego, ¿qué hizo? Ya lo vimos como, pero no lo pusimos como en pasado, sino que como presente y futuro, porque en el fondo todavía no terminamos este taller, ¿ya? ¿Mm? Entonces, usted, bueno, ha realizado cierto taller de comunicación efectiva de manera telemática con 2 sesiones semanales de 2 horas cada uno. ¿Cómo lo hizo? De manera, o sea, bueno, cómo lo hizo y cómo lo está haciendo, ¿ya? De manera afable, dinámica, ¿cierto? Ha demostrado manejo de los contenidos, mucho manejo, ha sido muy empático en el sentido de preguntarnos en todas las clases cómo llegamos, cómo nos presentamos a su curso. Y de verdad que, o sea, la pregunta suena, o sea, como podría ser como de buenos modales, pero no, o sea, nosotros hace efecto porque uno dice, puta, en realidad que nos hace reflexionar sobre cómo me siento, al final, y también, por lo menos a mí, no, y bueno, y en general nos cambia también el switch, porque si estamos muy cansadas, ya, pero vamos que se puede, o sea, nos cambia como la actitud, ¿ya? O sea, eso logra. Súper. Cómo llegamos a su clase ya, cómo nos sentimos, y, eh, y lo otro es que sentimos que es genuino, o sea, que usted nos pregunta porque de verdad le interesa, no es por preguntar. Bueno, y el resultado es que genera, bueno, por lo menos en este grupo, genera motivación y nos esforzamos por hacer las tareas que usted nos propone, ¿cierto? ¿Mm? Si bien es cierto, igual estamos cansados porque igual tenemos muchas cosas que hacer, qué sé yo, pero igual hacemos el esfuerzo. Y eso es porque para nosotros usted es un buen líder. Solamente vimos cosas Súper. positivas, nada más que eso. ¿Ya? Después viene la Súper, evaluación gracias. de usted por si acaso. Súper, Teresa. Y mira, para que quede más, te agradezco los comentarios, para que quede más en estar, sería en el plan, en el taller de comunicación efectiva, en el plan de capacitación, al inicio de cada sesión, inicias preguntando por el bienestar, inicias preguntando sobre nuestro estado de ánimo, eso nos hace sentir validada y genera motivación en el equipo. Y ahí queda clarito y conciso que el saludo y la preocupación intento. Y no son pateras, son buenas alumnas. Ah, Ok. Ok. Ingrid, cuéntame.
Y con Ingrid vamos cerrando la sesión el día de hoy. Es cortito. Grupo 3, tratamos de hacerlo con respecto a esta tercera clase. No tengo el cuadro a la vista, pero la estructura espero que sí. Entonces, el profesor como facilitador y su desempeño como coach hace la tercera clase de la clase de comunicación efectiva. Lo hizo conversando y creando grupos de trabajo en salas las cuales eran distintas. La participación grupal no fue pareja. Hubo grupos que no lograron comunicarse en el tiempo proporcionado y tanto grupo aparte se perdió el objetivo de poder conversar y entender lo que era el feedback, que era la materia de la clase. Como sugerencia sería no hacer tanto grupo en la clase o no mezclarlos tanto, porque tenemos 3 grupos con participaciones distintas, y pensando además que no era mucho el tiempo para poder trabajar en ellos. También se hizo presente de que podría mejorarse el diseño visual de la presentación, que fuera más animado, como una acción alternativa, y sería aprovechar más el tiempo con la clase, entregando información a través del coach, escucharlo a él principalmente para que podamos involucrarnos directamente en el tema que se esté tratando de enseñar, y que los grupos sean un poco menos grupos, trabajos grupales Reducido. en la clase, no en número, sino que en cantidad, menos trabajo de un grupo, y que los grupos se mantengan. Si empezamos con un grupo, terminemos con otro grupo, que seamos una sola línea. Súper. ¿Ve? Entonces, sería durante el desarrollo de la tercera sesión, eh, se hizo mucha actividad grupal y no todos participaron en igual medida y se perdió el hilo del tema del taller. Para la próxima sesión, acotar los ejercicios grupales y hacer más expositiva la sesión. Eso sería. Y ahí va directo, ¿ves? Y ahí me estáis mostrando una forma y tiene que ver con mi decisión si lo hago así o no. Pero no me estás haciendo ningún juicio de valor sobre mi persona o sobre mi trabajo, simplemente conducta. ¿Mm? Entonces, ¿entienden cómo funciona la STAR y la STAR después de este ejercicio? Por temas de tiempo no alcanzamos 2 horas, pasar el tema un poco apretado, pero la idea es concientizar y dar una estrategia efectiva que ustedes pueden ocupar. Más que esperar que la jefatura les dé, la idea es que ustedes ocupen con un compañero. Y resulta que María Graciela hace algo en la reunión que me evalúo como positivo. Súper, me puedo dar un tiempo después de la reunión y mostrarle, en esta situación hiciste esto y viste que resultó bien. Súper bien. Resulta que Ingrid puede hacer algo que puede mejorar y también me va a dar el tiempo de mostrárselo, pero no decir solamente lo que hizo más, sino decir, y puedes hacer esto otro y ve cómo te va con eso, siempre mostrando una solución. Y aquí aprendemos una nueva forma de generar retroalimentación y acompañarnos entre pares en el mejorar nuestro trabajo. Y ese fue un poco el sentido de la sesión del día de hoy. Así que rápidamente para despedirnos me gustaría saber con qué se quedan de esta sesión y ya nos encontramos el próximo jueves para nuestra última cuarta sesión donde vamos a hablar de inteligencia emocional en la comunicación laboral y cómo podemos modularla. Chicos, cuéntenme, ¿cómo se van? Ingrid dice con STAR. Ok, súper. Con feedback. ¿Con qué más se van? ¿Con qué más se quedan de esta sesión? Hermelinda, súper bien. Como un STAR. Germán, juicios personales no van. Contenta, con Superstar, con experiencia, feedback, con retroalimentación, así es. A ver, ¿qué más colocan acá? Pueden ocupar el micrófono, con ganas de hacer feedback por todo. Bien, feedback, retroalimentación, retroalimentación, retroalimentación. Muy bien, así llegamos la sesión el día de hoy. Estimados, de parte de Proden y mía, les doy las gracias por haber participado en esta sesión. Les agradezco su posición y también, a pesar del cansancio por almuerzo, que lleguemos hasta el final. La idea es que este ratito que nos dediquemos nos sirva y nos regale alguna práctica, alguna estrategia que les permita fortalecer el labor el día de hoy.
cerramos la sesión del día de hoy contentos y nos encontramos el próximo jueves para nuestra última y cuarta sesión, Inteligencia Emocional en la Comunicación Laboral. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y nos estamos viendo. Hasta luego, profesor, gracias. Chao, Chao. compañeritos. Chao, chao. Nos vemos.